Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta tarde estamos aquí con el siervo Samuel Aristigueta, que va a contar su testimonio después de ser un hombre que terminó comiendo en las calles de la basura, perdido en los vicios del alcohol y las drogas. Hoy nos trae este poderoso testimonio de la gloria de Dios, de sus maravillas y que el Señor sigue haciendo milagros. Con ustedes, mi hermano Samuel Hernández, Samuel Aristigueta Hernández. Gloria a Dios, aleluya. Qué privilegio, qué bendición estar en este lugar, testificando de las grandezas que ha hecho el Señor Jesucristo en mi vida, así como puede hacerlo en la vida de cada uno de los que está mirando este video. Bendito sea el Señor para siempre. Pero antes quiero impartirle un pasaje bíblico en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Honrando a los tres grandes, y su palabra dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Palabra de Dios, aleluya. Este texto me hablaba mucho a mi vida, porque ahí yo podía ver lo que Dios hizo en la vida de Abraham, padre de la fe, algo muy poderoso. Mire, este hombre, Dios le habló, le dio palabra, y este hombre creyó, aún sin saber que todas estas cosas, el cual el Dios de poder le había prometido, él creyó. O sea, es decir, de lo que no es, el Señor hizo muchas cosas sobrenaturales, así como la hizo en mi vida, y sé que la puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Aleluya, hermano. ¿Usted de qué país es? De Venezuela. Usted nació en cuna cristiana, según tengo entendido. Sí, amén. Para la gloria y honra de mi Señor Jesús, fue nacido en un matrimonio cristiano. Aleluya. ¿Y cómo así fue que usted llegó a este punto de su vida? De comer de las calles, de la basura, terminar revolcado entre las drogas y el alcohol. Fíjese que ahí sucedieron muchas cosas, pero entre ellas puedo destacar las que impactaron más mi vida, que fue al inicio en mi infancia. En mi infancia, poco a poco, hubieron ciertas cosas que empezaron a afectar mis emociones, mis sentimientos como niño, aún conociendo, escuchando de la palabra del Señor, siendo instruido por la palabra. Como todo niño, sentía algunas cosas que empecé a ver. Mis padres tenían mucha edad, mis padres me tuvieron, mamá tenía 39 años, ella no podía tener hijos, mi papá tenía 63 años de edad, perdón, 43 años de edad tenía mi papá cuando yo nací, y ellos presentaban una patología, una situación en el cual ellos muy poco me tenían. Yo cuando tenía yo un aproximado de 7, 8 años, entre 7 y 8 años, yo me acuerdo que hubieron muchas personas que me tenían que cuidar, ya que ellos tenían una que otra recaída. Si no era mamá que la hospitalizaban, era mi papá que lo hospitalizaban, o en sus efectos eran los dos que recaían, y habían otras personas que se hacían cargo de mí. A todas estas empecé a sufrir esa falta de que no estaba con mis padres en ese momento. Fueron pasando los años, esto se fue repitiendo seguidamente, al punto de que ya ellos no me pudieron tener ya en definitivo. Ya se puso más aguda su enfermedad, y yo me fui a vivir con mi familia por parte de padre, familias que ellos no conocen de Cristo, no conocen del Evangelio. Gran parte de ellos tienen otra creencia, el cual me fui apartando de las cosas del Señor. Una vez llegando allí a vivir con ellos, dejé de congregarme, dejé de orar, dejé de leer la palabra de Dios, y empecé a tener más atracción por las cosas del mundo. Empecé a tener aquello que, aún estando dentro de los caminos del Señor, había una inquietud, una curiosidad de saber cómo eran las cosas que pasaban afuera. Se veía y había aquella inquietud de cómo sería estar allí. Y una vez estando con mi familia, por parte de padre, como antes les mencioné, empecé a practicar aquellas cosas, el cual tenía todas estas inquietudes. Empecé a experimentar, empecé a fallarle al Señor, empecé a pecar, hacerlo ya deliberadamente. Una vez que cometí los primeros pecados, empecé a sentirme redarguido, que le había fallado al Señor. Fue algo muy triste, muy doloroso. Bendito sea el Señor. Una de ellas fue al inicio,
fue que me invitaron a cometer un acto de homicidio a sueldo. Me estaban pagando para cometer dicho delito. ¿Qué edad tenía usted? Tenía un aproximado de 16 años cuando pasó eso, entre 16 a 17 años. Un amigo mío me ofreció dinero por quitarle la vida a un familiar de él. Y a todas estas, gracias a la misericordia del Señor, el Señor nos permitió de que eso sucediera por la misericordia del Señor, pero aún así sí fue un intento de homicidio, el cual me trajo consecuencia en lo espiritual. Me sentí redarguido, me sentí que estaba quebrantando los mandamientos del Señor. Eso fue bastante doloroso. Y de allí en adelante empecé a experimentar una que otras cosas del mundo, como otros delitos. Empecé a entrar en lo que era la distribución de droga, empecé a consumirla y a involucrarme con cosas terribles, se pudieran decir, dentro de la sociedad y dentro del evangelio también se ven de esta forma. A todas estas fui sumergiéndome más en todas estas cosas que antes mencioné. ¿Podrías decir que el entorno tuvo mucho que ver? ¿Saliste de un entorno de que el matrimonio de tus padres era cristiano, creciendo en el cristianismo? Tengo entendido que tú predicabas desde muy pequeño. Sí, amén, amén. Cuando te fuiste a vivir con estas personas, ¿cambiaste el entorno? ¿Afectó el entorno en tu vida o fue una decisión propia que tú tomaste? Fíjate que ambas cosas sucedieron, porque el entorno sí influye mucho. Lo que hay a tu alrededor influye bastante. Eso perjudicó en gran parte de mi vida, de que ya no era la iglesia, no eran los hermanos, no eran los hijos de los hermanos con el cual yo compartía, jugaba. Ya empecé a compartir con personas que no tenían principio, que no conocían de la palabra, que practicaban el pecado deliberadamente, que cometían todos estos actos, y aún entre todo esto era como un tema cultural. El tema delictivo era algo cultural, era algo de que el que no practicaba todas estas cosas, el que no estaba involucrado en un tema delictivo, no era parte de nada. O sea, para explicarte más claro, para tú tener, como quien dice, un protagonismo, o para tú tener un nombre que te reconozcan en aquel mundo, tienes que ser parte de eso. Y participar en todas estas cosas. Hermano Samuel, o sea que tú comenzaste así, pero ¿cómo fue que tú terminaste a las calles? ¿Cómo fue que tú terminaste en las calles, durmiendo en las calles? ¿Cómo fue que llegaste al punto de comer de la basura después de ser un hijo de hermanos cristianos que te habían criado con los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo fue? Aún hay personas en el mundo que no conocen de Dios y no terminan a este punto. Pero ¿cómo fue que tú terminaste ahí? Bueno, fíjate que ahí entre el mundo y las acechanzas del enemigo, todo me lo pintaron bonito. Porque cuando se está en todas estas cosas, hay algo que te ofrece el mundo. Y cuando uno queda enganchado, al principio todo es color de rosa. El mundo te ofrece placer, te ofrece dinero, te ofrece poder, te ofrece fama. Y es lo que el hombre, cuando ya no tiene a Cristo, o el hombre, o cuando aún no ha conocido a Cristo, es lo que quiere. Todas estas cosas. Y es totalmente una trampa, una mentira del enemigo, el cual yo fui seducido, el cual fui engañado. Una vez que tuve todas estas cosas que el hombre gusta tener sin Cristo, pude ver el fondo, pude ver la otra cara de la moneda, pude ver la realidad, lo que hay verdaderamente dentro de aquella mentira, aquel engaño, el cual ofrece el mundo sus deleites y placeres. ¿Cómo fue la primera vez, la primera noche que te tocó dormir en la calle? ¿Cómo fue la primera vez? Bueno, fíjate que fue bastante triste, bastante doloroso, porque cuando se está en la calle,
que te pega el frío, que estás vulnerable a cualquier cosa, a cualquier persona que te pueda hacer daño, estás vulnerable a la lluvia, a que te dé un resfriado y muchas cosas. Era doloroso para mí porque pensaba de que un día tuve una familia, pensaba que un día tuve un techo, pensaba, me acordaba de todo eso y eso traía una tortura, un gran dolor cuando eso comenzó a pasar en mi vida. ¿Tú sabías que era la primera noche y que iban a venir muchas más? ¿O pensaste que por esa noche fue que quedaste en la calle y que luego ibas a ver un lugar? ¿Cómo empezó eso? ¿Empezó que ya te drogabas y a veces te quedabas en la calle? ¿O fue que te quedaste en la calle porque ya decidiste irte a las calles y entregarte ahí? Bueno, fíjate que ahí quiero aclarar algo. Cuando hablo de las calles, fíjate que no todo el tiempo dormí en la calle, porque el lugar donde estuve antes de que el Señor diera esta gran victoria en mi vida, era un lugar donde se pagaba por dormir en las noches, pero en el día se pasaba en la calle. Y regularmente la mayoría usaba el método de pagar la noche, porque pasabas la noche en un lugar donde podías consumir sin tener ninguna interrupción y sentirte relativamente más seguro. Por lo tanto, pasaba algunas que otras noches, me tocó dormir en la calle, pero ya era decisión, porque tenía la posibilidad de pagar esos pagadiarios, le llaman pagadiarios, donde tú pasabas la noche y en el día sí salías a buscarle el dinero para el consumo. En aquel entonces se hablaría así, de esa forma. ¿Y cómo es así que tú comiste de la basura? ¿Era siempre o cómo fue la primera vez también? Eso es algo que me da mucha curiosidad. Bueno, fíjate que hay algo aquí muy importante. Cuando el consumo agarró control pleno, completo de mi vida, el dinero que yo adquiría, la prioridad era el consumo, era el vicio. En este caso era la droga y el alcohol. Esa era la prioridad, eso era lo primero. Antes de gastar un dinero en comida, prefería comerla de la basura. Ahí podía tener la posibilidad de tener mayor cantidad, mayores dosis. Por eso tomaba la decisión de comer de la basura. Muchas veces me tocó comer comida ya descompuesta, y comida muy deplorable, en condiciones deplorables, se podría decir. Y en esos momentos tú te acordabas de Dios, hubo un momento en esa situación en que tú te recordaste de volver a la casa de tu padre, de que había un Dios todopoderoso que aún te esperaba. Fíjate que claro, en momentos, en la mayoría de las veces, yo hablaba con Dios, no de la forma que lo puedo hacer hoy día, que soy su hijo, a la forma que lo hacía en aquel entonces, pero sí lo hacía, yo a mi manera, pero lo hacía. Yo hablaba con él y le decía de que tuviera misericordia, que tuviera piedad de mí, que hiciera algo con mi vida, porque en esa condición era despreciado por la sociedad. En esa condición nadie quería acercarse a mi persona por la forma, la condición en que estaba. Muchas de ellas olían mal. Mi aspecto era bastante, tenía un aspecto totalmente que podía causar miedo en las personas, por el cual eso me llevaba muchas veces a decirle a Dios que tuviera misericordia, que me ayudara, que hiciera algo, porque en momentos pensé quitarme la vida, quería quitarme la vida y lo intenté, pero no lo lograba. Y yo le decía a Dios, pero la muerte no quiere conmigo, la muerte no quiere, la muerte me huye, las personas no quieren acercarse a mí, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Le decía yo entre lágrimas. Yo le decía, Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Haz algo conmigo. Llévame, calma este dolor, este sufrimiento. Era una agonía, era un tormento, el cual yo vivía en esa condición. Cuando me enfermaba, cuando me daba fiebre, cualquier cantidad de virus, cualquier situación, estando en las calles, era algo terrible para mí. Me comentaste que había momentos en que tú te drogabas y que tú te drogabas y decías, me voy a drogar tanto hasta morirme. Sí, muchas de las veces lo hacía de esa manera, de esa forma. Trataba de conseguir la cantidad de consumo posible
en mi pensamiento estaba hasta que se me reventara el corazón, hasta tener alcanzar una sobredosis, atentaba contra mi vida de una manera u otra. Y ahí donde venía el pensamiento, después de todas estas cosas que seguía yo viviendo, yo le decía, Dios, mira, no logro morirme, no, intentaba hacerme matar en peleas callejeras, peleas que eran suicidio, estar en ellas, y aún así siempre permanecía vivo, no pasaba nada conmigo. ¿Podrías decir que tú sentías que tu vida no valía nada? Literal, pensaba, yo ya vivía el último momento sin sentido, decía, me lo pregunté muchas veces, se lo preguntaba a Dios, le decía a Dios, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué a mí todo me pasa todo esto? ¿Por qué sufro tanto? Desde muy pequeño sufrí viendo a mis padres en esa condición, en su enfermedad, viviendo con otras personas. Me tocó atravesar tantas cosas y ahora vivir de esta manera. ¿Cuándo acabará esto? Le decía yo a Dios. ¿Cuántos años tú tenías cuando tú terminaste en las calles? ¿Cuántos años tenías? Yo ya estaba bastante grande cuando terminé en esa condición. Tenía un aproximado de 33 años de edad. 33 años. Estaba Wow. algo adulto ya. Pero me imagino que hubo un punto de tu vida donde fuiste tan seducido al pecado que llegaste al punto de que tuviste todo. Llegaste a ese punto porque yo me imagino y muchos testimonios vemos que el enemigo, ¿verdad?, de nuestras almas nos hace sentirnos poderosos, de que todo lo podemos tener y que todo lo tenemos. Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos amarrándonos la soga al cuello. ¿Te pudo pasar eso a ti? Exactamente eso me pasó. Exactamente me pasó de esa manera. Como te mencioné al comienzo, el hombre sin Cristo quiere todo esto, quiere poder, quiere fama, quiere placer, quiere lujos, mucho dinero, y de pronto no tuve todo el dinero que pudo haber tenido cualquier otra persona, pero sí tenía dinero en mis manos, tenía un poder ficticio, pero tenía un poder, tenía una fama, una mala fama, pero tenía una fama. Quería estar en boca de las personas, que quería ser temido, fui temido, salí en periódico, en la radio, y era una de las cosas que quería yo en esa condición, Como quería que te tener, inflaba eso, te que inflaba. eso era lo que me engrandecía, eso era lo que me hacía sentir bien en el momento, porque en el momento era que me sentía grande, me sentía poderoso, me sentía que lo tenía todo, que lo había alcanzado todo de momento, pero aún así era totalmente una mentira. O sea, después de pensarte y sentirte poderoso fue que vino la caída totalmente, terminaste en las calles. ¿Y tu mamá dónde estaba en ese transcurso? ¿Tu madre aún estaba viva? ¿Cuántos años tenías tú cuando murió tu madre, tu padre? Bueno, cuando yo estaba en todo este mundo delictivo, este mundo de delincuencia y todas estas cosas mencionadas, mamá estaba viva. E incluso mamá, cuando me iba a visitar, muchas veces me llegó a conseguir drogado, me llegó a ver con el alma en la mano, y me tocaba decirle que se fuera rápido. Mamá se iba entre lágrimas y se iba a casa donde ella vivía, a llorar, y sé que lo hacía en la presencia del Señor, porque fueron respuestas, fueron parte de lo que el Señor estaba haciendo en medio de esa oración, de ese sufrimiento que pasaba aquella madre. ¿Y tu padre? Mi papá también estaba vivo. Mi papá también estaba vivo, ya estaba bastante mal. Él padecía de un cáncer prostático, y estaba muy mal en aquel entonces. ¿Y tu madre cuando falleció, cuando fallecieron ellos, fue un impacto a tu vida? ¿Nunca llegó eso de que si hubiera cambiado antes de que mi mamá fallezca, si mi madre o mi padre me hubieran visto bien? ¿No llegó ese pensamiento o estabas totalmente ciego por las drogas y el alcohol y dijiste, bueno, ya pasó? Fíjate que estuve completamente cegado por las drogas. No tuve la oportunidad ni la noción de recapacitar o pensarlo por un momento, que las cosas hubiesen sido diferentes, si hubiese cambiado. No pasaba nunca por mi mente, al contrario, eso llenaba más ese deseo, esas raíces de maldad. Lo tomaba ya como ya no tengo nada. A quien le dolía verdaderamente era mis padres, a quien le importaba era ellos. Ya ellos no están, y ya para mí la vida tenía menos importancia. Wow, Samuel, es impactante, pero quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo fue
que tú pudiste salir de ese lugar? ¿Cómo fue que tú saliste de las calles, de decir que tu vida no tenía sentido, de querer morir de una sobredosis? ¿Cómo fue que tú saliste de allí? ¿Cómo fue? Antes de que llegara ese momento de comer de las basuras, de terminar en las calles de esa manera, a poco tiempo de haber entrado en ese mundo delictivo, que ya estaba como quien dice bien metido, empecé a escuchar que enemigos míos se convertían a Cristo y me daba mucho enojo en aquel entonces, me enojaba, yo decía, ¿cómo es posible que este hombre se haya convertido a Cristo? Y yo que nací en un matrimonio cristiano, nací en el Evangelio, desde que tuve uso de razón lo que sabía era de la palabra de Dios y aún así estoy aquí siendo perseguido, siendo buscado por la justicia, tengo muchos enemigos y este hombre que toda su vida lo que supo fue matar y robar y es cristiano, no puede ser. Yo le decía a Dios, esto no puede ser porque yo estoy aquí, o sea, yo debería estar donde está él. ¿Cómo que le hacías un reclamo a Dios? Sí, yo cuestionaba a Dios, yo le decía a Dios, pero ¿por qué yo estoy aquí? Ahora me están buscando, ahora me van a matar, o sea, mi final no va a ser bonito, y él porque es cristiano, y incluso llegué a decir, yo no creo que él sea un cristiano, donde yo creo que todo esto es una mentira, él no puede ser cristiano, donde yo lo vea, yo voy a ir contra él, yo lo voy a matar, le decía yo a Dios y se lo decía a las personas cuando hablaban esto. En particular fueron varios que se convirtieron a Cristo, pero hubo uno en particular el cual yo me expresaba de esta manera. Ok, ¿y cómo fue que tú cambiaste? ¿Cómo fue que yo podría decir que la misericordia de Dios llegó a tu vida? Pero yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo fue que Dios llegó ahí? ¿Tú le pediste ayuda a Dios? ¿Cómo fue que fuiste sacado de ahí, de ese lodo cenagoso, de las drogas, del alcohol, de la basura? ¿Cómo fuiste transformado ahora? Fíjate que dijiste unos puntos muy importantes y muy claros. No fui yo el que lo hizo. Eh, en una ocasión intenté hacerlo por mi propia fuerza, cambiar, pero no pude, en varias ocasiones. Pero hubo una que fue donde cuando salí de mi país y llegué a tierras colombianas, ahí tomé una gran decisión de darle un nuevo giro a mi vida, de cambiar y lo hacía por mí mismo, en mi propio pensamiento, en mis propios conocimientos y duré sobrio un aproximado entre 4 a 6 meses. Luego de allí tuve una recaída que fue la recaída más terrible de la cual haya yo tenido en mi vida desde que entré en este mundo del vicio, de las drogas y las calles. Pero ¿cómo fue que tú saliste de ahí? Fíjate que cuando estaba ya, por decirlo, en lo último, yo lo veía de esa manera, ya era lo último de mi vida. Yo le decía, yo hablaba con Dios de lo más profundo de mi corazón, de que ya yo no quería eso. Ya la droga me cansaba, ya no le conseguía sentido al drogarme, ya no le conseguía el sentido al tomar. El tomar estaba dañando mi vista, estaba dañando mi memoria, la había dañado, mis órganos estaban siendo deteriorados, estaban siendo dañados poco a poco y ya no le veía sentido. Era algo que el cuerpo lo deseaba, pero en mi espíritu ya yo no lo quería. Estaba aquella necesidad en mi cuerpo desde que me levantaba en la mañana, ya tenía aquella ansiedad que necesitaba la droga y el alcohol, pero mi espíritu ya había una decisión de que ya yo no quería eso. Y había en lo más profundo de mí aquello de que solamente Dios podía hacerlo. Y ahí donde se cumple la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Esa palabra se cumple ahí de esa manera porque empecé a acordar aquellas cosas que escuchaba de niño, de boca de mis padres, pastores, maestra de escuela dominical. Fue algo tan poderoso. Había una maestra que me comentaste que siempre la recuerdas, ¿cómo se llamaba? Esta maestra de la escuela dominical hoy día pastorea ese ministerio donde yo nací, donde yo crecí de niño. Ella se llama Tania González. Saludos, me gustaría darle un saludo. Dios te bendiga, hermana Tania. Sigue adelante en el Señor. Me gozo, es un privilegio
para mí tan grande de haber sido parte de aquellas enseñanzas en aquella escuela dominical, aleluya, y me gozo con lo que el Señor ha venido haciendo y ha hecho en su vida y en la vida de cada uno de Y nosotros. recordabas todas estas cosas, era como que tú y estabas en ese mundo de las drogas, el alcohol, perdido en las calles, y comenzaba a venirte esos recuerdos a tu mente de lo que tú escuchabas en la iglesia, de la palabra de Dios, de quién eras tú en Cristo. ¿Y qué pasó? Estabas clamando a Dios en ese momento, pero desde lo profundo de tu corazón me dices, ¿y qué más pasó? ¿Sentías que Dios te oía? Yo sentía de que Él sí me oía. Cuando yo hablaba con Dios, yo tenía la seguridad que me estaba oyendo, pero lo que no veía era la respuesta. Y era mi desesperación, pero yo sí estaba convencido de que Dios me estaba escuchando, porque antes de llegar a eso último de las calles, yo había visto la mano de Dios glorificarse en mi vida. Sufrí muchos atentados, muchos ataques. En un momento de mi vida mi cabeza tenía precio y estuve en muchos enfrentamientos de bala y a donde Dios metió su mano y nunca una bala me tocó, nunca estuve en una cama de hospital, nunca estuve en cuatro paredes y barrotes. Por la gracia y la misericordia del Señor, sé que fue Él el que estuvo presente en todo tiempo y en todo momento, llegando donde al testimonio, a la parte, cuando te hablaba de mi maestra dominical, me acuerdo que antes de terminar en las calles comiendo de la basura, hubo un momento cuando reviso mi teléfono y vi un mensaje en el Facebook. Wow. Y en ese mensaje me hablaba un hombre de Dios y me decía que hay una iglesia que ora por ti, Samuel. Perdóname que soy muy llorón. Yo lloro mucho pero de gozo, en la presencia del Señor, porque esto es algo sobrenatural, esto es algo muy poderoso. A veces es necesario que todo esto se sepa, que se testifique para que el pueblo y el mundo sepa que este Dios es verdadero. Mira, cuando veo este mensaje, aquel varón me dice, el varón me dice, Samuel, aquí hay una iglesia que ora por ti. Este varón era el pastor, era el esposo de la pastora, el cual te acabo de hablar, Tania González. El varón es Alberto González. Pastor Alberto González me escribió aquel día y yo empecé a llorar. Me acuerdo que cuando leí eso, porque yo decía que nadie se acuerda de mí. Yo no veía un mensaje que me saludara a alguien. Yo veía que la gente compartían entre familias. Yo ya no tenía eso. Y al escuchar de que había una iglesia, que había un pueblo que oraba por mí, yo decía, Dios, ¿tú te acuerdas de mí? Porque tienes a un pueblo, una iglesia, tienes personas que se acuerdan, que están orando por mí, santo, aleluya. Y eso para mí fue algo grande. Cuando yo estoy en aquella condición que ya de lo profundo yo empiezo a hablarle a Dios que haga algo conmigo, yo me acordaba de todas estas cosas, me acordaba de que sí, Él lo podía hacer, y por eso acudí a hacerlo con aquella seguridad, aquella convicción de que Él podía libertarme, Él podía romper las cadenas de la adicción, Él podía hacer algo conmigo, o bien sea llevarme con Él en aquel entonces cuando yo se lo pedía, que quería descansar, yo estaba arrepentido ya de tantas cosas que había hecho, estaba totalmente convencido de que Él es el único que podía tomar acciones en mi vida en aquel entonces. Wow, maravilloso. Aleluya, Cristo vive, realmente amén, Dios está amén. Vivo y Él sigue mostrando sus maravillas y sus milagros, ¿verdad? Hermano Samuel, y llegó este hombre, te mandó ese mensaje, pero aún así tú terminaste en las calles. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo fue que tú fuiste sacado de ahí, que tomaste una decisión? ¿Cómo fue que el Señor te sacó de esa condición? Ahí en la oración, una vez que de dichas oraciones antes mencionadas, hubo un punto donde pasé una situación fuerte, una situación bastante difícil, donde estaba trabajando en una organización de drogas, vendiendo dicha sustancia, y el cabecilla, el jefe de la organización, dio orden de matar a todos los venezolanos que trabajamos para ellos, y entre ellos murieron muchas personas. En menos de un mes murieron muchas personas, jovencitos, más joven que yo,
como le mencioné, tenía yo 33 años, vi morirse jovencitos de 19 años, mujeres que trabajaban allí, y ahí sentí como miedo, dije en cualquier momento me matan, voy a morir, y empecé a buscar la forma de salir de aquel lugar, de huir de ese lugar donde estaba esa matanza, en las calles de Bogotá. Ahí donde empecé a buscar ayuda para irme a otro país. El pensamiento era ir a otro país donde estaban unas amistades mías, que era el Perú, iba a partir el Perú, pero esas amistades también tenían un pensamiento de no estar en Perú, sino ir a otro lugar. Me hablaron de los Estados Unidos, yo lo vi como una locura más de tantas que se vivía en la calle, pero yo cedí, dije, bueno, está bien, sea Estados Unidos donde haya que ir, pero quiero salir, le dije a mis amigos, quiero salir de aquí porque en cualquier momento me tocan la puerta de mi casa para matarme, ya que así pasaba, ellos llegaban donde te metieras en cualquier parte de Colombia, podían llegar y matarte. Te pican, ¿no? Y exactamente, pican a las personas. En ese caso, en esa situación que estaba pasando, fue lo que la mayoría de los muertos que hubieron fueron picados y tirados a las orillas de las calles en bolsa negra. Y yo, el temor mío era terminar así, yo decía no quiero terminar así de esa manera, fue lo que me llevó a salir ya de eso. Y sé que fue el Señor que trabajó de una manera poderosa en su soberanía, aleluya, Él lo hizo como Él quiso, y fue cuando salí de aquel lugar donde el Señor me sacó, y saliendo de aquel lugar fue donde empecé a ver ese Dios que tanto escuchaba, ese Dios que el cual tanto predicaba, porque ya de muy niño yo predicaba con mi madre. Mamá era una mujer que evangelizaba en las calles, en los hospitales, en las cárceles, y aún así yo predicaba con ella, pero predicaba de ese Dios de poder, pero no había conocido el poder de Dios todavía, y era algo tan poderoso. Ahí empecé a ver el poder de Dios en mi vida y a conocerlo a Él más de cerca, aleluya. Y yo decía, wow, qué poderoso. Empecé a ver todas sus obras sobrenatural que Él hace en la vida de una persona cuando quiere sacarla de aquel lugar, cuando hay propósito, cuando hay un llamado. Empecé a ver tantas maravillas de mi Señor, que fue lo que me atrajo a su presencia y puso en mí aquella pasión, aquel amor por sus maravillas, por ese amor por su esencia, por ese amor tan grande que es estar delante de Él, que estar en Él. Santo, aleluya. aleluya. Siervo, pero si tú no tenías dinero, ¿cómo que te venías para Estados Unidos? Ajá, ahí donde vamos a ver las maravillas y el poder de Dios. Porque yo escuchaba, ahí donde yo dije, y de los Estados Unidos, eso es una locura. Porque eso queda muy lejos de donde estoy. Aleluya. Sí, eso queda lejos. Y escuchaba yo que para llegar aquí a Estados Unidos había que tener mucho dinero. Había que tener miles de dólares para llegar aquí. ¿Cómo fue que viniste? Y yo salí de Bogotá con $60 en mi bolsillo. Con $60 fue que yo salí de Bogotá y llegué aquí a Nueva York con 400. Pero ¿cómo? Cuéntanos esa parte. El Señor empezó a hacer cosas muy poderosas. Me acuerdo que cuando entro en la selva del Darién, ya mi pensamiento no era lo mismo. Y yo decía, algo está raro en mí. Ya el Señor estaba tratando conmigo. Entré con otros pensamientos, no tenía dinero, no tenía muy pocas provisiones. Empecé a ver personas muertas en el camino y entre tantas cosas que ahí donde en el mundo se aplica lo que es la sobrevivencia, donde tocaba comer lo que fuera, si no se comía, no se comía, pero había que avanzar porque si no avanzaba, terminaba como uno de los muertos que estaba viendo en el camino. Entonces era algo terrible e impactante. Pero ahí todavía no se daba la respuesta, o sea, la respuesta yo siento que ya se estaba dando, pero todavía tú no la veías. Todavía no había un encuentro con Dios. ¿Cómo fue cuando tú dijiste, wow, esto es Dios el que me está ayudando? ¿Cómo fue cuando tú tuviste ese encuentro con Dios? Ahí donde voy a llegar. Habían las señales que eran mis pensamientos que no estaban bien y que los que convenían conmigo eran personas también de calle, de aquel mundo, y ellos empezaron a ver en mí un cambio. O sea, empezaron a ver de que yo no estaba, no reaccionaba yo de la misma manera. Y cuando yo llego
a tierras panameñas, que salgo de la selva del Darién, empiezo a ver la gloria de Dios en mi vida. Empiezo a entender un poco el por qué yo estaba extraño cuando estaba en la selva. Un poco, todavía todo estaba confuso, todavía no entendía nada de lo que estaba pasando. Lo que sí sabía que estaba salvo porque ya no estaba en ese lugar donde me estaban buscando para matarme. Lo que sí sabía de que algo estaba pasando y sabía que era bueno lo que estaba pasando conmigo, porque la cosa extraña que estaba a mí es que ya no quería hacer cosas malas, ya no estaba agresivo, era un hombre muy impulsivo, agresivo, todo quería resolverlo de muchas maneras, menos hablando. Y cuando todo esto pasó, que estaba en tierras panameñas, como les mencioné, dormía en las calles. Me acuerdo, yo conocí un compañero de viaje, dormí en las calles y allí el Señor, sé que fue el Señor, aleluya, el Señor mandó a un habitante de calle y nos dijo, hay un lugar donde ustedes pueden quedarse, hay un refugio, hay un cristiano, un varón que le da posada a los migrantes. Y ustedes son migrantes, ustedes no son de por aquí. Porque si ustedes fueran de por aquí, no estuvieran aquí, no estuvieran durmiendo aquí en la calle. Porque si yo soy de por aquí, y aún siendo yo de por aquí, y yo no duermo en la calle. Y era un hombre que tenía problemas de vicio, de alcohol, y él no dormía, él decía que no dormía en la calle. Él decía, lo que puedo ver que ustedes son migrantes es porque están durmiendo aquí en esta condición. Y ese lugar ayudan a la gente como ustedes, que son migrantes. Y eso fue ahí donde el Señor empezó a mostrarme su poder, ahí donde lo empecé a ver más de cerca, ahí donde yo dije, Dios, ahí donde yo empecé a quebrantarme de una manera poderosa. Ese lugar, ¿cómo fue? El hombre él nos llevó al lugar, nos dejó en la puerta y nos dijo, no digan que yo los traje, y se fue corriendo. Y nos dejó ahí en la puerta, nosotros tocamos la puerta y aquel hombre nos abrió, nos saludó de una manera muy cordial, muy bonita, como todo siervo del Señor. Cuando este hombre nos habla, nos dice de que él le da posada a los migrantes, pero únicamente a familia. Familia es decir, esposa, esposo, hijos. O cuando mucho, esposa y esposo. Pero hombre solo él no le daba posada. Porque ya él tenía hogares allí, o sea, tenía personas ya alojadas y por seguridad de los demás, o sea, tenían que ser, esa era una de las condiciones. Y nosotros, bueno, no insistimos, nos pusimos un poco tristes, bajamos la cara, nos despedimos y nos íbamos. Cuando nos íbamos, aleluya, aquel hombre nos llama y nos dice, pero muchachos, vengan acá. Santo, no se me va a olvidar, bendito sea el Señor, que nuestro Dios de poder siga bendiciendo la vida de este varón y su esposa. Ellos son un matrimonio, aleluya, que el Señor levantó con este propósito de ayudarnos a nosotros, mi amigo, a mí y a muchos de los que hemos pasado por ese lugar, por esa casa. Ellos allí nos dieron posada y lo más bonito empieza aquí. Empezaron a hablarnos de la palabra. Me acuerdo que ellos hacían como una célula de oración, cantaban himnos, cánticos, alabanza, y después nos leían una meditación de la palabra. Y allí fue donde la primera vez sentí el toque del Espíritu Santo, sentí un toquecito. ¿Cómo fue eso? Especifica. Me acuerdo que estábamos cantando una alabanza todos, una alabanza de adoración. ¿Qué canción era? Santo. Un poquito. Siento la presencia de mi papá, de mi... Santo, aleluya. Me acuerdo que cuando yo empecé a cantar esa alabanza, empezamos a llorar todos los que estábamos ahí cantando, la mayoría. Y la alabanza dice así, dice, Dios está aquí, santo, aleluya. Y yo empecé a llorar y a llorar. Como el aire que santo, aleluya. Respiro. Y yo lloraba, pero yo no entendía por qué lloraba, pero sé que lloraba con un sentimiento tan hermoso, algo bonito. Yo lloraba, pero sabía que lo que lloraba era algo bonito, por un motivo bonito. Y después que terminó la alabanza, que nos despedimos del culto, yo les pregunto a ellos, pero ya va, pero ustedes no se van hasta que no me expliquen qué pasó. Porque yo lloraba, que yo sentía algo muy hermoso dentro de mí cuando estábamos todos reunidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo lloraba? Y pasaban los días y yo le preguntaba y ellos decían, es porque estábamos reunidos en el nombre de Jesús, cantándole y dándole alabanza y él habita en alabanza. ¿Qué habías sentido tú?
yo sentí como algo que entraba dentro de mí y tocaba mi corazón con los ojos cerrados podía ver todo de otra manera, de otro color. Yo podía ver todo afuera, pero de otra manera, con los ojos cerrados y al mismo tiempo sentía eso que refrescaba mi alma, que daba una paz, una tranquilidad que siempre la busqué en el mundo y nada más la sentí en ese momento, en esos segundos, en eso se puede decir, sí, como unos pequeños minutos, 3, 4 minutos, sentí esa paz que busqué durante tantos años, esa alegría, ese gozo, algo pasó en mis emociones que no tenía explicación, o sea, yo no le conseguí la explicación en el momento, era algo muy poderoso, muy sobrenatural. Aleluya. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Tú le dijiste, ¿sabes qué, varón? ¿Cómo hago para sentir esto nuevamente? Bueno, nosotros le insistíamos al grupo porque que teníamos aquel gozo, eso lo hace el Espíritu Santo, aleluya, abrió aquello en nosotros y queríamos saber más de la palabra, que siempre lo llamábamos, había momentos que ellos no podían ir porque estaban ocupados, y nosotros, bueno, cuando vienen, vengan más seguidos porque queremos escuchar más de Dios, de la palabra. Y yo le pregunté una vez, yo quiero sentir eso que una vez sentí ese día, ¿cómo hago para sentirlo? Y me acuerdo que la esposa del varón, aquella sierva me dice que cantara esa misma alabanza, que le cantara el Señor y iba a sentirlo nuevamente. Y me acuerdo que también una vez le dije, yo siento que yo quiero predicar, yo quiero también decirle a las demás personas esto que ustedes me están diciendo. ¿Cómo hago? Yo quiero predicar, yo siento que yo voy a ser un predicador, pero yo quiero hacerlo, pero ¿cómo? Si no sé, ¿cómo lo hago? Le decía. Wow, en ese momento se te fue todo, fue como que se te reseteó el CPU, como se dice por ahí, porque tú me estabas contando primero que querías vengarte, que tú decías cómo Dios cambió a esta persona, esto no puede ser así. Eso se olvidó en tu vida, lo olvidaste en ese momento. Sí, ahí todas esas cosas empezaron a irse de mi mente, mi pensamiento, de mi corazón. Ya tenía un hambre por las cosas del Señor, quería saber más, quería que me hablaran de la palabra de Dios, quería que me hablaran. Y no obstante a eso, me acuerdo que yo cuando recibía esas enseñanzas, cuando estábamos en esos cultos, yo usaba argolla y ellos nunca me hablaban de las argollas. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia se hablaba mucho de esos temas, pero yo veía eso tan bonito de que yo decía, wow, esto hay algo hermoso está pasando, porque yo me ponía mi salsillo, usaba una clineja largota y yo decía, wow, qué cosa tan bonita, o sea, mira como esto es Dios, esto viene de Dios, decía, porque mira Dios, aún con argolla, como me vestía y todo aquello. Te sentías aceptado. Me sentía, me trataban bonito, me daban amor. Mira, estas personas, después, cada uno de los que estaban allí fueron avanzando a Estados Unidos, eso fue en tierra panameña, lugar Chiriquí, Davica, cerca de la frontera con Costa Rica. Y me acuerdo que en aquel lugar muchos avanzaban de los que estaban en ese lugar y llegaban otras personas y seguían y nosotros todavía estábamos ahí. Duramos ahí un aproximado de 4 meses. ¿Cómo fue que tú viniste para Estados Unidos? De Panamá te viniste para aquí. ¿Cómo fue después el transcurso? ¿Llegaste con $60? ¿Cómo fue que tú avanzaste? Como toda persona, me pasó esto. En mi humanidad, veía lo material todavía, veía aquellas cosas materiales, aún escuchando de la palabra, veía todavía lo que era el tema de las modas, el tema del dinero, y yo empecé a generar ingresos económicos ahí en esos meses. ¿Fuiste bendecido? Fui bendecido, amén, aleluya. Empecé con un pequeño negocio y eso me daba buenos ingresos, buenas ganancias. Y dije, bueno, aquí estoy bien, aquí ya estoy fuera de peligro, ya no ando en cosas malas. Iba a la iglesia los domingos, decía yo voy a la iglesia los domingos y tengo mi pequeño negocio, le daba yo empleo a otras personas que también necesitaban, éramos un grupo como de 5 personas y generaba muy buena ganancia. Yo preguntaba cuándo se ganaba aquí y lo que yo ganaba allá era más de lo que podía ganar aquí en Estados Unidos. Y yo decía, si
Estados Unidos la gente quiere ir porque quiere ganar dólares, yo aquí estoy ganando dólares, es la moneda de Panamá. Y yo decía, no, yo aquí me quedo entonces en Panamá, aquí es el lugar, aquí estoy bien. Me acuerdo que alquilé una casa, a unos amistades, me regalaron unos corotos, ya yo no quería nada con Estados Unidos. Yo decía que quiere ir a Estados Unidos, que vaya con su soy americano, yo aquí me quedo en Panamá. Eran los pensamientos, eran mis planes, pero la Biblia establece que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, era lo que yo quería, pero el Señor quería y tenía preparado otra cosa para mí. Era Estados Unidos. Era Estados Unidos, aleluya. Fíjate que una vez me pasó lo siguiente, como te mencioné, alquilé una casa y con mis amigos, con amigos del mundo, ya no me estaba quedando con los hermanos y los hermanos hicieron algo muy hermoso que no lo habían hecho por otras personas. Todavía lo hicieron por nosotros, por mi amigo y por mí. Nos llevaron a su casa, ellos nos tenían en un lugar donde ponían otras personas como un galpón, y ya cuando todos se fueron, quedamos mi amigo y yo, nos llevaron a su casa, nos dieron un cuarto, nos dieron llave de su casa, que comiéramos, que nos buscaban donde estuviéramos en su carro, a cierta hora nos llamaban, mira, ya terminaron de trabajar para pasarlo buscando, no tenían como sus hijos. Ellos no tenían hijos. ¿Cómo fue que avanzaste a Estados Unidos? Ellos no tenían hijos, ahí es donde quiero llegar. Ellos no tenían hijos, nos querían a nosotros como sus hijos, cada uno tenía su cama, nuestras comodidades, algo que yo, wow, que nunca vi, algo muy hermoso. Y ellos sabían que en los planes del Señor era que nosotros llegáramos aquí, pero con mucha sabiduría no tocaban ese punto de frente. Pero como nosotros escuchábamos siempre que los planes de ellos, los que ellos querían, de una manera u otra entendíamos que queríamos que viniéramos aquí, yo tomé la decisión de irme de allí y me fui con mis amigos a otra vez experimentar las cosas del mundo. En este caso, empecé nuevamente, duré unos días con recaída, empecé a tomar, a drogarme nuevamente, y me acuerdo que hubieron unos días, empezando el mes de enero, año 2022, si más no me equivoco. Me acuerdo que empecé a tomar, duré 2 días tomando, 3 días tomando, consumiendo, y hubo un momento de que reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, Dios me dio una oportunidad de vida, salí de Colombia, salí de Venezuela, salí de Colombia, o sea, Dios me salvó de tantas cosas, casi muero en la selva del Darién en muchas oportunidades, en varias oportunidades casi me muero ahogado, y Dios me salvó, siempre metió su mano de poder, y yo dije, mira, Dios tan bueno que ha sido conmigo, me dio la oportunidad y voy a estar en esta condición, así no quiero. Y empecé a llorar así en esa condición que estaba, a llorar y a orar, a hablar con Dios. Lloraba diciéndole, Dios, así no quiero. Yo le decía, Dios, yo quiero, me salvaste, estoy vivo, pero no quiero vivir otra vez en las mismas condiciones en que estuve en un pasado. Yo no quiero esto otra vez para mi vida. Si es así, por favor, llévame en este momento contigo. Si voy a vivir esta oportunidad que tú me estás dando en la condición de droga y alcohol, yo prefiero morirme, yo prefiero irme contigo. Y me acuerdo que en aquel entonces dejé de tomar, dejé de beber, me fui nuevamente a los hermanos que nos atendieron, nos recibieron con los brazos abiertos, como aquel hijo pródigo que su padre lo recibió con los brazos abiertos, y literal, así nos recibieron con esa palabra, y nos atendieron hermoso. Me fui al cuarto, doblé mis rodillas, en ese momento que le estoy orando al Señor, sé que fue Dios que lo hizo, completamente convencido, que me dijo que tenía que seguir, ya no tenía dinero. ¿Vino la hermana? ¿O tú estabas orando? Yo estaba orando y en la oración me llegó un pensamiento que dijo, continúa el viaje. Después que ya yo quería quedarme en Panamá, quería hacer una vida en Panamá, llegó eso, continúa, sigue a los Estados Unidos. Y yo dije, Dios, ¿eres tú? Este pensamiento viene de ti, porque en mi humanidad yo quería era quedarme en Panamá. Y estoy allí con ellos y le digo, llamo a mi amigo en la noche, le digo, amigo, vamos a Estados Unidos. Ya me había quedado sin dinero, yo tenía una capital del negocio, la capital la había gastado, todo lo había gastado, y sabía yo que era Dios que estaba poniendo en mí que tenía que seguir. Y le pregunto yo a Dios, esto que vino a mi mente, esto vino de ti, de que yo siguiera a Estados Unidos, pero ¿cómo lo hago? Le pregunté. Y vino a un pensamiento, volvió a él a hablar en mi mente, como una voz, diciéndome, sí, como una voz, sigue que yo te voy a bendecir.
yo te voy a bendecir en ese camino, en ese viaje que vas a hacer. Aleluya. Y sé que era Dios que lo hacía, porque cuando eso venía a mi mente, no era como otros pensamientos que estaba la duda, eran pensamientos de que estaba inseguro, no era algo tan preciso, que aún sin tener dinero que se necesitaba para ese viaje, yo fue seguro, una decisión segura. Dije, nos vamos. Le dije a mi amigo, nos vamos para Estados Unidos el sábado que viene. El sábado que viene nos vamos para Estados Unidos. Y en la noche cuando llegan también los hermanitos, mis hermanos, cuando ellos llegan en la cena, nosotros cenamos como una familia. Me acuerdo que nosotros siempre tratamos a veces de llegar primero que ellos para preparar la cena. Siempre lo queríamos sorprender con platos y cosas así. Entonces ahí en la cena como dos hijos hablándole a sus padres, me acuerdo yo que le decimos, queremos decirle algo. Me acuerdo que yo veo la cara de mi amigo, le decimos, mi amigo se llama Elvis. Aleluya, Dios te bendiga, Elvis, sé que vas a ver este video. Le digo a Elvis, tenemos que decirle algo. Y cuando le decimos la noticia, nos vamos a Estados Unidos el sábado a las 7 de la mañana. E incluso hasta la hora la tenía en que íbamos a salir. Pero no teníamos la plata suficiente. Tenía lo que se necesitaba, no lo tenía. Yo me acuerdo que cuando yo le digo a Elvis, nos vamos. Pero yo tengo $100 nada más en el bolsillo. Y le pregunto a él, ¿cuánto tienes tú? Y él me dice, yo tengo 20. Y yo le dije, bueno, con esos 120 nos vamos, pero nos vamos. Porque yo sé que Dios fue el que me dijo esto, de que nos fuéramos porque nos iba a bendecir. Y sé que fue Dios. Nos vamos el sábado y llegó el sábado. Me acuerdo yo que nos vamos saliendo, nos despedimos, abrazamos a los hermanos. Y cuando salimos, me acuerdo de que me llamo, el hermano, no me recuerdo bien, me da la mano y en la mano que me dio un dinero. Y yo no lo quise abrir, yo el dinero me lo metí en el bolsillo y me fui y me monté en el bus. Me acuerdo que yo cuando voy en el bus, ahí sentí la presencia del Señor nuevamente. Después de que le escuché en alabanza, cantando esa hermosa alabanza que les contaba, sentí la presencia del Señor nuevamente. Y ahí cuando siento aquello, me meto la mano en el bolsillo y había un dinero. Y cuando después, no obstante, cuando consigo ese dinero que estaba en mi bolsillo, había un aproximado, literal, eran $200. Y después me acuerdo cuando llegamos a Costa Rica, en Costa Rica me llega un mensaje de ellos diciendo, cuando lleguen al otro país, no recuerdo si era ese o el otro país, buscan un Western Union, que le vamos a mandar otro dinero. Y me acuerdo que llegamos a ese otro país, buscamos el Western Union, a Honduras. Aleluya. Me acuerdo que fue en Honduras. Llegamos a Honduras y ellos nos hicieron otro giro, otro dinero. Y así el Señor nos fue bendiciendo en el camino. El Señor nos fue bendiciendo. El Señor fue haciendo muchas cosas sobrenaturales en el camino. Muchas Cristo cosas. Vive, aleluya. Amén, aleluya. Fíjate que sé que ya vamos a culminar el tiempo, que quede corto, pero quería contarle esta parte del testimonio que viene en el camino, cómo el Señor lo hacía. No nada más lo hizo por medio de ellos, de mis hermanos, aleluya. Hubo un momento que el Señor usó a una familia muy humilde. Si se recuerda, les mencioné que nosotros, yo tenía un pequeño negocio conjunto a mi amigo, y parte de la mercancía nos quedó y la usamos para vender en el camino. Me acuerdo que nos fuimos en Honduras, nos metimos en un lugar muy humilde, personas muy humildes económicamente, y yo llego vendiendo, ofreciéndole las prendas que vendíamos. Y a aquellas personas, yo le hablo pues que la finalidad de vender aquello era para completar mi pasaje y seguir en Estados Unidos. Santo, aleluya, mi alma alaba a Jehová. Oh, santo. Cuando yo le hablo a estas personas y le digo la finalidad, el propósito de vender esto es porque nosotros vamos camino a Estados Unidos y este es el motivo de la venta. Y aquellas personas eran pobrecitas, se veían muy humildes. Eran como 6 personas que estaban allí en aquel hogar. Y me acuerdo que ellos todos entraron, amados hermanos, amigos, y sacaron todo lo que tenían, sé que era todo lo que tenían, y nos lo dieron a mi amigo y a mí. Sacaban billeticos de la menos denominación bajito, bastante, sacaban moneditas, y uno, ya va, espérate, y entraba y sacaban, y todos sacaron todo lo que tenían, y yo no entendía. Yo le decía, no, esto es de ustedes, le decía. Yo le decía, no me entreguen esto porque este es de ustedes, le decía. Y esas personas me decían, toma que tú lo vas a necesitar.
toma que tú lo necesitas. Y yo no quería agarrar aquel dinero, amados amigos. No quería agarrar ese dinero, pero en lo más profundo dentro de mí sentía de que era Dios quien lo estaba haciendo. Y yo agarraba lo agarré y le dije: Dios le bendiga, Dios le multiplique. Y wow, fue algo muy poderoso. Me impactó que estas personas, de lo que tenían, lo único que tenían, nos dieron a mi amigo y a mí para colaborarnos y continuar el viaje. ¿Y cómo fue que llegaron a Estados Unidos? Bueno, ¿Ustedes subieron al tren que le llaman el tren de la muerte? Sí, amén, amén. Ahí estuvimos en la bestia, le llama la bestia. La bestia. La bestia de la muerte. Nos montamos en un aproximado, creo que fueron 4 trenes. Hicimos 4 transbordos, 4 trenes diferentes, donde uno de ellos tuve un encuentro súper sobrenatural en la presencia del Señor. Ahí fui lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Fue algo muy hermoso, de donde ya de ahí mi vida no fue la misma. Mi vida fue algo muy hermoso, algo muy poderoso desde ese entonces. Eso sucedió, pensábamos nosotros, bueno, yo que era un poco miedosito, aleluya, pensé que el tren, como iba vacío, iba sin carga, iba muy rápido. Era un tren volteo con carga, sin la carga obviamente, pero era con espacio vacío adentro. No sé si han visto los camiones volteo. De esa forma era ese vagón donde nosotros estábamos, y saltaba, se sentía que el vagón saltaba, y yo pensé que ese tren podía chocar o se podía voltear, y yo dije: bueno, si algo pasa, yo quiero partir contigo, Dios. ¿Y cómo fue que tú fuiste, por qué tú dices que tú fuiste bautizado, que tú sentiste la presencia de Dios, que tú tuviste el encuentro, que algo cambió en ti en ese tren? ¿Qué pasó ahí? Fíjate que ya ahí, en ese entonces, viví una experiencia muy poderosa. Viví una experiencia muy poderosa en oración. Empecé a orarle a Dios, empecé a clamarle y empecé a cantarle, porque pensé que moriría. Y yo decía: Dios, si yo muero, quiero morir cantándote esta hermosa alabanza que un día canté, y sentí tu presencia, sentí aquello tan hermoso. Y cuando empecé a cantarlo, una vez que empecé a cantar esa alabanza, descendió el poder de Dios sobre ese vagón. Descendió un fuego, el fuego de Dios en aquel vagón, donde nosotros no estábamos bien abrigados. Había una corriente de brisa muy fuerte porque estábamos entrando en invierno y el frío era fuerte, la brisa era fuerte, donde fácilmente una persona muere de una hipotermia. Si no nos mataba que se estrellara ese tren, nos podía matar en una hipotermia o el hambre, muchas cosas podían pasar. Y me acuerdo que cuando descendió el poder de Dios sobre nosotros, sentí yo la presencia del Señor. Empecé a llorar y lloraba y lloraba, pero yo lloraba y al mismo tiempo empecé a escuchar una voz que empezó a hablar conmigo. Ya no era un pensamiento. No, ya empecé a escuchar una voz que empezó a hablarme. Ya yo escuchaba esa voz que me hablaba y yo lloraba y al mismo tiempo tenía una conversación con aquella voz que me hablaba. Lloraba y al mismo tiempo era como que mi cuerpo lloraba y mi espíritu hablaba. Habían dos cosas diferentes que estaban pasando simultáneamente al mismo tiempo. ¿Qué decía esa voz? Lo que me acuerdo en este momento, aparte de lo que más me acuerdo, fue una misión que Dios me dio en ese entonces. Dios me mandó a ayudar a unas personas, a un matrimonio, una pareja que llevaba niños, y Dios me mandó a ayudarlos hasta que entraran a Estados Unidos. Me acuerdo que eso fue lo que el Señor me mandó a hacer, y después que empezamos con aquella misión, empecé a tener más encuentros, empecé a orar más. Me acuerdo que oraba mucho, oraba cada instante, cada cosa que iba a hacer, siempre lo oraba, le pedía al Señor. Cosas que nunca la había experimentado, empecé a experimentarla sin haber tenido una doctrina, una formación dentro de una iglesia, sin haber sido bien formado por la palabra. Empecé a meterme mucho en la oración. Empecé a meterme bastante en la oración, sentí esa sed de mantenerme comunicado con esa voz que me habló aquel entonces. Y no obstante a eso, dentro de mí
hubieron muchos cambios. Ya hablaba diferente, empecé a hablar diferente, empecé a comportarme diferente, quería solamente hablar de la palabra de Dios, quería solamente predicarle a la gente, quería acercarme cada día más a las cosas de Dios, abstenerme más al pecado, peleaba contra el pecado, sentía que si yo pecaba, hacía algo que desagradaba a Dios, iba a perder aquello que había tenido en aquel entonces. Santo Dios, o sea, podríamos decir ahora en términos cristianos que ya conocemos la palabra, que el Espíritu Santo habitaba dentro de ti. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Y llegaste a Estados Unidos. Amén. ¿Cómo fue que tú llegaste a Estados Unidos? ¿Tú fuiste a la iglesia? Yo llegué aquí a Estados Unidos, estuve en El Paso de Texas, luego de Paso de Texas estuve en Denver, Colorado. Ahí empecé a ir a una iglesia, tuve un mes nada más en Denver, Colorado. Me acuerdo que en ese lugar predicaba bastante la palabra de Dios, en todo ese mes que estuve ahí. Y de allí, me acuerdo una vez en una oración, el Señor me habló nuevamente, aleluya, vive papá, y me dice, te quiero en Nueva York. Y yo le decía, ¿cómo yo voy a Nueva York, Señor? Si en Nueva York hay pecado por donde quiere. Nueva York es Sodoma y Gomorra. Yo no voy a un lugar donde voy a contaminarme, donde voy a perder esto que tan hermoso que estoy viviendo contigo. Yo no quiero ir a ese lugar, le decía yo a Dios. Y después me volví a decir, vas a Nueva York. Y yo, no, Señor, yo no quiero ir a Nueva York. Yo sé que tú eres el Dios, creaste el cielo, creaste la tierra. Tú eres mi padre. Y empezaba yo a llorar. Nueva York, no, yo predico aquí. Yo aquí voy a aprender. Aquí voy a ser formado. Aquí va a ser, Señor. Y otra vez a Nueva York. Te quiero en Nueva York. La tercera. Llegaste a Nueva York. Y, ¿qué pasó en Nueva York? La tercera. Me vine a Nueva York. Me acuerdo que desde el primer momento que me dieron el boleto, desde ese primer momento veniera yo en llanto. El Señor me traía para Nueva York por una oreja así jalado para acá. Y yo llorando en el camino, Señor, todavía estamos a tiempo, yo me puedo regresar. Me acuerdo ¿Te que habías acostumbrado en el otro lugar? No, no era que me había acostumbrado, era que había escuchado lo terrible que era Nueva York en cuanto al pecado. Ok, está bien. Llegaste a Nueva York, llegaste a la iglesia Senda Bíblica Celestial. Fue algo poderoso cuando llegué a Senda Bíblica, Senda Celestial, en mi casa, el lugar donde nací, donde el Señor ha venido haciendo grandes cosas maravillosas en mi vida, donde me dio a mi hermosa, preciosa esposa, y estoy siendo doctrinado. El Señor te dio una esposa también. Sí. O sea, que tú no tenías nada. Estabas perdido, decías que tu vida no valía nada, querías morirte, te drogabas para morirte y se te explota el corazón. No tenía sentido. Amén, amén. ¿Y cómo fue esa transformación? ¿Cómo aquí que el Señor te dio tu esposa luego? Aleluya, de no haber tenido nada, una vez que Cristo entra dentro de mi corazón, hoy día lo tengo todo. Me dio una hermosa esposa, no solamente una hermosa esposa y queda ahí, no, una mujer que tiene una pasión por las almas, por el predicar las buenas nuevas de salvación, donde hay necesidad extrema. Y eso para mí fue algo muy grande porque, como te mencioné, una vez que el Espíritu de Dios entró dentro de mi vida, ese era mi hambre y mi sed, era predicarle a la gente de la calle, personas que están en la condición en la cual estuve yo un tiempo de mi vida, y al que el Señor me dé una mujer, una guerrera que esté en el mismo sentir, que tenga esa misma pasión, para mí fue algo de gloria, algo poderosísimo. Wow, maravilloso. Hermano Samuel, tengo entendido que usted también en el transcurso de su vida, usted tuvo 2 hermosas hijas. Sí, amén, amén. Tengo 2 hermosas y preciosas y en hijas. ese tiempo que tú estabas en la calle, perdido, ¿qué pasaba con ellas? Tú no les hablabas, no les llamabas. Fíjate que cuando está ese tema del vicio, el alcohol entre la persona, hay algo hay un efecto que causa eso dentro de la persona, que es la depresión, la tristeza, rencor, ira y muchas cosas que se pudiera mencionar en relación a esto. Y eso causaba el que yo no me comunicara constantemente. Pero podemos decir que el Señor te devolvió también esas hermosas hijas. Hoy día puedo hablar con ella de una manera tan hermosa, tan maravillosa, que no solamente le hablo como padre a hijo, hoy hablamos como amigos, amigas.
Aleluya. Hoy le hablo del evangelio y le comparto mis experiencias de una manera tan hermosa. Le dije, hija, me fue así de esta forma hoy en algo que se hizo para el Señor, algo tan hermoso. La amistad, la relación que tengo yo con el Señor es tan hermosa que un día predicándole a mi hija menor, le hablaba yo cómo era la intimidad, cómo es la relación que tiene el Hijo de Dios, con el Padre. Es una relación tan hermosa que cuando yo se la explicaba a ella, ella me decía, padre, papá, es una relación como la que tenemos tú y yo. Porque yo le decía a mi hija que no se trataba de una religión, se trataba de un rito, se trataba de una comunicación constante entre padre e hijo, Aleluya. como amigos. Y ahí donde ella me dice, papá, es como una relación como la que tenemos tú y yo. Y esto me llenó de gozo porque yo dije, wow, algo que muchas veces a nosotros como cristianos se nos hace difícil entenderlo. Y mi niña, no porque sea mi niña, pero esta hermosa, preciosa hija mía pudo entenderlo. Gloria a Dios por eso, aleluya. Gloria a Dios. Wow, entonces, wow, o sea, es algo sorprendente que yo escucho este testimonio y puedo ver de que no tenías nada y que el Señor te devolvió todo, ¿verdad? Porque te devolvió tus dos hermosas hijas que quizás Amén. no tenías comunicación con ellas y hoy tienes una relación tan bonita con Amén. ellas. Te regaló también una esposa y hoy tienes una herencia maravillosa para Aleluya, dejarles, aleluya, ¿verdad? aleluya, aleluya. Porque dice que la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos es la palabra de Amén. Dios. Amén. Amén. Algo que tú quieras agregar a este testimonio, que el Señor te arrancó de las tinieblas. Yo estaba escuchando aquí y las lágrimas se me caían, trataba de disimular, pero es algo poderoso. Amén, aleluya. Porque conocemos al Dios grande y soberano, Santo. que muchas personas quizás Aleluya. dicen creo en Dios, pero no lo conocen, tenemos que conocerlo. Amén. Y así como este varón un día en el mundo lo buscaba y oraba, así también tú puedes clamar a tu Padre del cielo con todo tu corazón. Lo que puedo rescatar es que hubo un momento en que tú me dices que clamabas con tu corazón, pero con un corazón genuino. Amén. ¿Verdad? Y así tenemos que clamarle a Dios. Aleluya. Algo que tú quieras agregar para la juventud, para aquellos jóvenes que hoy en día quizás también han sido criados en una cuna cristiana o han conocido personas antes el evangelio, se han apartado y están en esa condición inhumana, indigna, ¿verdad? ¿Qué les podrías decir tú a ellos? Amén, amén. Yo quiero compartirle lo siguiente, que verdaderamente lo que la juventud en este tiempo busca en el mundo, como lo pude haber hecho yo en un pasado, solamente lo va a conseguir con Cristo. Y que las amistades sí influyen para que la juventud se pierda. Hay un dicho que yo siempre escuché bastante, dime con quién anda y te diré quién eres. Sí tiene mucho que ver. Si tú buscas un entorno donde va a haber perdición, vas a terminar perdido en un momento de tu vida. Aunque digas que yo tengo fuerza de voluntad, eso lo escuché yo mucho, yo no me voy a dañar. La persona tarde o temprano termina cometiendo el mismo error que cometen todos los que están en su alrededor. Y lo otro que puedo decirle es que si tienen a alguien, algún conocido familiar, o si incluso tú que me estás escuchando, estás atravesando por un problema de alcohol, de adicción y has intentado mil y una otra cosa, solamente Cristo en su amor y su misericordia puede sacarte de aquel lugar, puede hacerte libre, puede romper aquellas cadenas y traerte al gozo de la salvación, puede darte esa libertad, eso tan hermoso, tan maravilloso, que solamente con decir el nombre de Él, el corazón rebosa algo tan maravilloso, que no lo vas a conseguir jamás nunca con otras cosas, como lo hacen otras personas, intentan con brujos, intentan con religiones, con ritos, con cosas extrañas, pero solamente en Cristo Jesús puedes heredar ese gozo, esa paz. Aleluya. Solamente en Cristo tenemos la vida eterna. Hay una alabanza que dice, solamente en Cristo. Solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Solamente en Cristo podrás encontrar la salvación. Amén. Vamos a tener más testimonios próximamente, si Dios lo permite, contaré el mío, pero me he gozado con el testimonio de mi hermano Samuel Aristigueta
Y le doy gracias a Dios por esta vida, un hombre que ama las almas, que le predica al indigente, a las personas que están en la calle, porque el Señor dice que de lo vil y menospreciado escogió Él para avergonzar a los sabios. El Señor dice que el que a mí viene no le echa fuera. Amén. A veces decimos, pero Señor, yo maté, pero Señor, yo fui adúltero, pero Señor, yo soy borracho. El Señor te dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Solamente es de que tú vengas, y así como lo hizo con mi hermano Samuel, así lo puede hacer contigo. Él Amén. es el que transforma. Como él estaba comentando, hubo un momento en que yo ya no fui el mismo, que ya yo cambié la forma de hablar, que yo ya cambié todo. Es que Cristo lo hizo. ¿Quién lo hizo, varón? Cristo, aleluya. Su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Derribando argumentos. Aleluya. Fe y esperanza en Dios, fe y esperanza en las calles. Porque Amén. el Señor va por esa alma que está ahí en las calles perdida. Dice que Él deja las 99 por irse por esa Amén. una. Y si tú eres esa una, hey, Jehová te está esperando. Aleluya. Cristo Gloria vive. a Dios. Y a aleluya. su nombre. Gloria. Aleluya.